Miércoles 6 de junio de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, proponente del proyecto que deroga el impuesto verde adicional al proyecto del presidente de la República. ¿La asamblea debe escoger entre los dos? Además, el caso del financiamiento de la campaña electoral 2016 del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Además, nos acompañará Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura de Creo, uno de los 4 proponentes del juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. 3 causas del incumplimiento del deber de la ex canciller. El primer juicio político en una década a un exministro del Ejecutivo por videoconferencia desde Nueva York y sin votos para la censura. También estará Alfredo Vergara, analista económico, ex superintendente de bancos. Acuerdo con el FMI no comprende el uso de sus recursos para recomprar deuda cara y canjearla por una menos onerosa que alivie el peso del déficit fiscal. 4 votos salvaron a la ex canciller María Fernanda Espinosa de ser censurada en el juicio político por incumplimiento de funciones. Se requerían 91 voluntades y la votación alcanzó 87. Hubo 12 ausentes, 36 abstenciones y 2 votos en contra. Entre los ausentes y las abstenciones se cuentan legisladores de Alianza País, Correísmo y Morenismo. No ha sido aprobada la moción. Con 87 votos a favor, la Asamblea negó la moción de censura a la exministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, tras la votación del Pleno. Espinosa era cuestionada porque habría incumplido sus funciones en el manejo de la crisis de seguridad en la frontera norte y por supuestas irregularidades en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al hacker australiano Julian Assange, entre otros. A pesar que los argumentos fueron suficientemente contundentes, correístas y morenistas, que parece que la misma cosa son, por no decir un término despectivo, se unieron para salvar a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Nos sorprende la votación indudablemente de la Revolución Ciudadana, ya que ellos habían hablado con nosotros y iban a respaldar esta moción. La ex canciller se defendió vía Skype desde su despacho en Nueva York, donde actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según ella, el proceso que se realizó para la naturalización de Julian Assange fue legal y siempre estuvo en conocimiento del presidente Lenín Moreno. Mi responsabilidad política con el conocimiento del presidente de la República era aprobar esta solicitud y disponer que se realizaran los procedimientos necesarios para concretar esta decisión. En cuanto al tema de la crisis de seguridad en la frontera norte por los atentados perpetrados por alias Guacho y el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, manifestó. Ya que no se puede pretender que cuando ocurren hechos criminales en territorio colombiano, perpetrados por organizaciones armadas en este país, la canciller tendría alguna responsabilidad directa al respecto. Los asambleístas de Alianza País, quienes defendieron el actuar de Espinosa, catalogaron las acusaciones como infundadas. En este juicio político no hay argumentos jurídicos o políticos en contra de la ex canciller. Con este resultado, María Fernanda Espinosa quedó absuelta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buen día a todos. Antes de entrar al caso del financiamiento de la campaña electoral del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, vamos brevemente a la derogatoria del impuesto verde, tanto el proyecto de ley del asambleísta Fabricio Villamar de Creo, presentado en enero 24 de 2019, hoy con informe favorable para primer debate, como el proyecto de ley que acaba de presentar el presidente Lenín Moreno, tienen un solo artículo, que deroga el impuesto verde. Fabricio Villamar, asambleísta de Pichincha por Creo, autor del proyecto de ley de derogatoria del impuesto verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, Alfredo, buenos días. ¿Qué corresponde? ¿Quién decide, el CAL o el Pleno? El Pleno de la Asamblea.
Las leyes, solamente por ley se puede generar, modificar o extinguir un tributo, de tal manera que aquí se aplica de alguna manera que el presidente puede tener la iniciativa y la Asamblea la decisión. En la práctica, para la creación de este impuesto, la Asamblea no tuvo la decisión, en tanto fue promulgado por el Ministerio de la Ley. Es por eso que, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, la Asamblea puede retomar el debate y modificar la ley que creó el impuesto o de hecho, eliminarla. Hay los votos suficientes porque esto constituiría un precedente para una facultad presidencial que ha sido defendida a través de los años. Hay los votos suficientes porque hay el respaldo constitucional necesario. Este es de los pocos casos en los cuales la Asamblea puede tratar temas tributarios porque así lo dispone el artículo 140 de la Constitución. Sin embargo, el presidente en lo demás sigue manteniendo la iniciativa tributaria, no son criterios encontrados. Ahora vamos al caso del financiamiento de la campaña 2016 del binomio Moreno-Glass por contratistas del Estado, entes públicos y dinero para reparar los daños del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Usted solicitó al presidente de la Asamblea que el Pleno reciba en comisión general a 16 personas entre exfuncionarios públicos y empresarios privados para que comparezcan a dar explicaciones. ¿Por qué omite llamar a los presuntamente beneficiados, que son dirigentes y candidatos de Alianza País, pero incluye empresarios privados no sujetos al control político de la Asamblea? No se equivoque, Alfredo. La Asamblea puede convocar a todos los ecuatorianos. Tan es así que en días anteriores recibimos a los representantes de los transportistas, podemos recibir a la gente que presuntamente pudo haber hecho aportes irregulares a una campaña política del partido que ha estado en el gobierno los últimos 12 años. El segmento anterior, en donde se demuestra la votación respecto de la censura a la exministra de Relaciones Exteriores, lo demuestra. No hay cómo hacer una diferencia entre verdes claros o verdes oscuros, entre viejos verdes o nuevos verdes. En la práctica siguen siendo lo mismo y se van a seguir cubriendo. Por eso era importante este llamamiento al Pleno de la Asamblea, de tal manera que la República entera conozca exactamente cuál es la verdad sobre estos hechos. Si es que la gente nos cuenta, los convocados nos cuentan que no aportaron ilegalmente para esa campaña, ahí tiene usted un elemento y me parece que sería exculpatorio. Pero por otro lado, si es que la justicia encuentra que en efecto esos aportes se hicieron, entonces además usted tendrá un caso de perjurio. Bueno, yo no me pongo que los llamen, yo lo que digo es que no están sujetos a censura política, por ejemplo, nada más. Así es. Ahora, sobre el financiamiento de campañas electorales por empresarios privados, hay el nefasto antecedente histórico del colapso bancario, donde gobierno y Congreso, por devolver a banqueros corruptos sus aportes, quebraron la moneda nacional. ¿Qué disposiciones legales son de inmediata aplicación a contratistas del Estado que se enriquecen con sobreprecios y contratos adicionales como pago a sus aportes de campaña? Es que vale la pena tener claro cuál ha sido el sistema de financiamiento de las campañas de Alianza País. En un primer informe que sacan dos colegas periodistas suyos, lo que se demuestra es una especie de chantaje a las empresas que son contratistas del Estado. En este segundo informe, en cambio, incluso se llega a afirmar que hubo desviación de fondos de instituciones públicas para el financiamiento de esas campañas. De hecho, se afirma que pudieron haber utilizado recursos que eran destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para esas campañas, recursos de prefecturas de varias provincias de la República. Entonces, todo esto necesita ser aclarado, necesita ser investigado. ¿Cuáles son las responsabilidades? Primero, para los partidos políticos que hubieran recibido financiamiento ilegal, se establecen multas que van del doble a 5 veces el valor de la cantidad recibida. Lo segundo es la posibilidad de cortarles el financiamiento que otorga el Estado, e incluso el cortarles la inscripción de sus candidatos para el futuro, amén de la posibilidad de la destitución de los funcionarios que permitieron esto. Yo me refiero a los contratistas porque resulta que son los mismos desde hace años. Por ejemplo, Odebrecht tiró la primera piedra para fundar el federalismo y ha estado 30 años al mando, haciendo contratos con todos los gobiernos. Entonces siempre la clase política afirma que hay que dictar leyes para el futuro y así quedan impunes los delincuentes y siguen como contratistas con todos los gobiernos, no solo con este.
Contralor y fiscal deben comparecer al Pleno para informar qué disposiciones legales son inmediatamente aplicables a contratistas que actualmente tienen contratos con el Estado y que han cometido estas infracciones. Sí, pero no necesariamente están solamente los contratistas que tienen contratos con el Estado. También hay empresarios privados en donde se requiere el informe del Servicio de Rentas Internas y del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque si es que estas empresas aportaron en un aporte ilegal, de alguna manera bajaron su monto de utilidades. Si bajan su monto de utilidades, entonces aportan menos tributos al Estado y de la misma manera, si bajan en utilidades, perjudican a sus trabajadores. Por eso es importante que se tenga además un informe cruzado con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio del Trabajo. Pero el hecho es de que algunos de esos contratistas tienen contratos actualmente y tienen grandes utilidades. Sí, señor, así es. Y por lo tanto también se requiere desde el brazo del Estado, la acción de la Contraloría para determinar qué es lo que sucedió. Mire, el hacer transparencia de las cuentas de las empresas que han sido mencionadas, yo creo que no es malo si no tienen nada que esconder. Pero el asunto es de que de esa manera se focalice el problema en la responsabilidad, por ejemplo, de Alianza País ante el CNE, cuando está claro que esto y el caso de las campañas anteriores se hizo paralelamente al partido. Y no es el primer caso, siempre ha ocurrido. O sea, hay aportantes individuales, usan a prestanombres, ponen al chofer, ponen a los conserjes, ponen a quien les da la gana y nunca figuran ellos, disuelven sus aportes. Eso ha ocurrido siempre. Sí, así es. Pero esta vez se tiene los elementos que le pueden conducir a las responsabilidades. Y no se trata de legislar para el futuro. La ley actualmente establece cuáles son las sanciones para cuando alguien, un partido político, utiliza recursos que no los deposita en sus cuentas o no los declara y se establecen sanciones suficientemente fuertes. Yo creo que esto de alguna manera termina por ponerle una cruz encima a lo que ha sido Alianza País para la República. Siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral haga lo que tiene que hacer y la Contraloría haga lo que tiene que hacer, siempre y cuando el Servicio de Rentas Internas dé una señal clara de querer cobrarles a todos y no solamente a la gente de menores recursos. Me parece que aquí hay una opción de reinstitucionalización que se está presentando que no hay cómo desaprovecharla. Ahora, yo insisto en los contratistas, son los mismos de siempre, con todos los gobiernos contratan y siguen financiando todas las campañas. En todo caso, en los casos Arroz Verde e INA Papers, se espera el resultado de las investigaciones por la Asamblea de parte de Contraloría y Fiscalía. ¿Se dará este caso el mismo trato? ¿Qué prioridad tiene el control político con el acuerdo parlamentario por la gobernabilidad? Hay dos elementos aquí. El primero, la necesidad de que la Asamblea no se abstraiga del control político de esta situación. Si bien la Asamblea no va a poder llegar a un proceso de juicio político a alguno de los funcionarios mencionados, porque muchos de ellos ya han dejado el cargo hace más de 2 años, pero la Asamblea tiene que mantener la vigilancia sobre el proceso. Y por otra parte, la justicia tiene que hacer lo suyo. Hasta el momento, en la justicia no se ha convocado a nadie o no se han iniciado investigaciones respecto de las responsabilidades que las empresas privadas tienen. Y sí, Alfredo, muchas de estas empresas contrataron con el gobierno de Bucaram, contrataron con el gobierno de Maguad, contrataron con Gutiérrez, contrataron con Correa, contratan con el actual Estado y contratarán con el siguiente gobierno. Es así. Ahora, lo verdaderamente importante no es si contratan, sino es que si consiguen estos contratos por medio de corrupción. Eso es lo que debería preocuparnos. En efecto, Fabricio Villamar, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Siempre un gusto. Samantha. Y tras la pausa, Marcelo Simbaña, asambleísta de Creo por Imbabura, uno de los 4 proponentes del juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. 3 motivos de juicio político encontró la Comisión de Fiscalización en el incumplimiento de funciones. Ya regresamos. Fernando Flores, Byron Zuquilanda, Marcelo Simbaña de Creo y Cristina Reyes, PSC, son los asambleístas proponentes del juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones, de lo cual fue absuelta porque no hubo votos suficientes para la censura. Marcelo Simbaña, buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días. Un gusto estar compartiendo este espacio con usted, mi estimado Alfredo. El informe de la Comisión de Fiscalización que dio paso al juicio político dejó constancia de que no comparecieron a la comisión los exfuncionarios de Cancillería que tramitaron la naturalización de Assange, ni tampoco ninguno de los exministros de Estado encargados de la crisis en la frontera norte. La exministra compareció por Skype. ¿Qué impresión le deja este juicio político que finalmente terminó sin censura? ¿Qué impresión sobre el control político que debe ejercer la Asamblea? Bueno, esto realmente demuestra un proceso viciado e inmoral, desde el inicio hasta el final del juicio político. Debemos recordar, esto tiene etapas, debemos recordar que no empezó hoy ni ayer, empezó hace más de un año el proceso de juicio político. Debemos recordar que el CAL se demoró aproximadamente un año para calificar y remitir a la Comisión de Fiscalización un juicio y un proceso que era legítimo, que reunía todos los elementos necesarios de ley. Luego, cuando empezamos el proceso político y en el mismo se pudo dilucidar que tanto autoridades al interior de la Asamblea Nacional como autoridades en funciones y exfuncionarios trataron siempre de ocultar verdades, falsear verdades y además de proteger e encubrir a la funcionaria o exfuncionaria María Fernanda Espinosa. También se demostró en el mismo proceso, y esto es nuevo, hace pocos días, que el presidente de la Asamblea Nacional acepta que le impongan agenda, acepta inclusive que le impongan la forma de comparecer. Esto es inmoral, es una desfachatez que se haya procesado de esta manera todo el proceso de juicio político. Además, es una falta de respeto con la primera función del Estado y con todos los ecuatorianos. Debemos recordar que nosotros somos los representantes legítimos de todos los ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización consideró que el Pleno debería juzgar a la ex canciller por incumplimiento de funciones en 3 casos. Sobre la naturalización de Assange, ¿por qué no cumplió la ley? A ver, en las pruebas que presentó en su comparecencia pública el señor canciller actual Valencia, demostró a cabalidad todos los elementos a través de los cuales se indican y se presume una serie de irregularidades. El tema Assange tiene 2 capítulos. El primer capítulo, el asilo, y el segundo capítulo, la naturalización. Y en la naturalización hay una serie de elementos irregulares que comprueban inclusive un presunto delito de falsificación de documentos. Hemos demostrado a través de las comparecencias que nunca se cumplió el debido proceso en la naturalización del señor Assange. Pero obviamente la inmoralidad demostrada ayer y la responsabilidad histórica que van a tener algunos asambleístas por proteger hechos inmorales quedará en la historia y en la conciencia de todos estos malos ciudadanos. Ahora, sobre el manejo de la crisis en la frontera norte y la ejecución extrajudicial del equipo periodístico de Diario El Comercio, ¿en qué no cumplió la ministra, la exministra? Bueno, debemos empezar también
que hay documentos oficiales. La señora exministra, en muchas partes de su comparecencia, habló de que los documentos eran forjados, habló de que eran recortes de periódicos, que eran capturas del Facebook. Aquí tengo documentos oficiales. Hay un documento que dice Cuadro de Promoción Candidatura Naciones Unidas, donde se demuestra los recursos públicos invertidos y las disposiciones dadas a funcionarios de Cancillería en el exterior para que cumplan disposiciones específicas en la promoción de la candidatura de la señora Espinosa para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señora Espinosa, estos no son recortes de periódico. Señora Espinosa, son documentos oficiales. Aquí consta el sello de Cancillería. Documentos oficiales. En el informe para solventar la crisis de la frontera norte, se habla de 50 acciones. 50 acciones, documentos oficiales, con sello de la Cancillería. Se habla de 50 acciones, pero lamentablemente los mismos documentos de Cancillería demuestran que esas 50 acciones en una gran parte fueron realizadas cuando los señores periodistas, nuestros compatriotas, habían sido asesinados. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué se logra? Porque en el caso de Assange se revoca la nacionalidad, pero en el caso de los periodistas muertos, ¿qué se logra para favor de ellos, del reclamo de los familiares ante la Corte Interamericana, por ejemplo? Un reclamo por demás justo. Yo pienso que un reclamo por demás justo. Aquí no se trata únicamente de hacer un proceso político, sino de brindar justicia, algo de justicia, un homenaje póstumo a la memoria de esos compatriotas que murieron ejerciendo lo que la pasión, su pasión, lo que sabían hacer con deber cívico y con alto trabajo para la patria. Ahora, respecto al caso de incumplimiento de funciones con los ecuatorianos residentes en Venezuela, ¿cuál fue la falta cometida? Estamos viviendo una crisis humanitaria importante en la crisis de Venezuela. Se ha comprobado con documentos de que la Cancillería ha actuado de una forma muy poco racional en el tratamiento de los hermanos ecuatorianos que viven en Venezuela. Y obviamente cuando hay esta especie de crisis es necesario que Cancillería acompañe y además que solvente problemas no solamente de carácter humanitario en materia de salud, sino también los acompañe cuando desean retornar al país y cuando desean hacer cualquier tipo de tramitología en función de sus necesidades. Eso no se ha comprobado, que Cancillería ha acompañado de tal manera a nuestros hermanos ecuatorianos y por ende se demuestra incumplimiento en la Ley de Movilidad Humana. Marcelo Simbaña, asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Todo un placer. Samantha. Y cuando regresemos, Alfredo Vergara, analista económico, ex superintendente de bancos. El acuerdo con el FMI no permite usar sus recursos para recomprar deuda y aligerar su peso. Ya volvemos. Se observa por críticos al gobierno que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no incluye la renegociación o el reperfilamiento de la deuda con China para aliviar su peso en el presupuesto. El ministro de Economía, Richard Martínez, al respecto comentó. Con China, Alfredo, hemos hecho ya una operación importante el año anterior que fue
prepagar un tramo de la deuda que le permitió al Estado ecuatoriano ahorrarse intereses por más de 9 millones de dólares, liberar flujos de liquidez y de la Reserva Internacional. Ahora, no se puede caer, con todo respeto, en la demagogia de algunos planteamientos que dicen que no se le pague a China o que no se le pague la deuda externa a los tenedores de bonos en el mercado internacional. El país tiene que cumplir con sus obligaciones. Alfredo Vergara, consultor financiero, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Esta operación alivia realmente el peso pesado de la deuda china? ¿Esta ha seguido aumentando? ¿Alguien ha propuesto su denuncia y él no pagó? A ver, nosotros somos un país dolarizado, lo que significa que todo déficit devengado, es decir, aquel déficit que al 31 de diciembre termine el año y no hemos podido pagar todavía o conseguir recursos para pagarlo, tenemos que la única alternativa es endeudarnos más. Y es eso lo que hemos estado haciendo en los últimos 3 años. Un déficit devengado de alrededor de 6.000 en el 2017, alrededor de 4.000 en el 2018 y un proyectado de 5.000 en este año, ha incrementado en alrededor de 15.000 millones la deuda. Y eso pues se ve como por la diferencia que hay en la auditoría que el actual gobierno hizo al inicio de su gestión, donde se marcaba que nuestra deuda era alrededor de 60.000 millones. Hace pocos días el propio presidente de la República anunció que la deuda ya estaba en 75.000 millones, es decir, que había incrementado en 15.000 millones más, sin que haya habido ninguna construcción de ninguna obra que se conozca. Por lo tanto, nosotros estamos endeudados totalmente, como se dice vulgarmente, hasta el cuello. Prácticamente todo el servicio de nuestra deuda, en intereses y en amortización, tienen y pueden ser cubiertos únicamente con nueva deuda, con mayor endeudamiento. Ahora viene el Fondo Monetario, nos dice si ustedes cumplen durante estos años, nosotros les damos un crédito de 10.200 millones más. Es decir, a un país totalmente sobreendeudado hasta el cuello se le pone 10.000 millones más de deuda. Es como si a un diabético hambriento se le ponga 10 platos de azúcar en la mesa a que se los coma. Yo no sé si les están haciendo un favor en darnos un mayor crédito y ni siquiera permitir ahora, que ese el asunto crédito... es que según los presupuestos devengados, la deuda ha aumentado y el acreedor principal de los créditos comerciales es China, y que el acuerdo con el Fondo Monetario no contempla el alivio de la deuda recomprándola para canjearla por una más barata, porque no permite usar los desembolsos que va a hacer el fondo de sus préstamos. Sin embargo, sus condicionamientos mejoran el perfil de riesgo país del Ecuador para hacer ese planteamiento a China o a los tenedores de bonos. Se dice que un trato con el Fondo Monetario Internacional mejora el perfil del riesgo país, del Ecuador en este caso, ante el mundo. Eso es lo que se dice. Pero la experiencia del propio Ecuador y de otros países que han acudido al fondo no avala esa baja del riesgo. El inversionista externo, que es a la final el que entra en el mercado a comprar nuestros bonos, ve cómo está el país. Eso es lo que ve. ¿Y cómo está el país? ¿Cómo está el Ecuador? Miren, una de las cosas que tendría que fijarse y que todo inversionista se fija, ¿cuál es el cajero del gobierno? El Banco Central. Ahora, el Banco Central debe o ha recibido depósitos entre 11.000 y 12.000 millones de dólares. Pero eso que sí lo contempla de acuerdo con el fondo, digamos, la restitución de lo que el Banco Central tomó de las reservas de entes privados para dárselas al gobierno. Ese es el problema, que incluso puede subir mucho más del riesgo país por una razón. Alguna autoridad, ya no recuerdo quién, hace 2, 3, 4 días atrás, dijo que dentro del acuerdo del fondo ya había acordado con el gobierno actual de que la deuda que mantiene con el Banco Central, que es alrededor de 8.000 millones de dólares que debían estar casi, que no están en papeles del Estado, se los pagará en el 2026.
Es decir, el próximo gobierno, que será elegido en el 21 y que sube hasta el 2005, durante todo su periodo va a estar atado de pies y manos con un banco central insolvente. ¿Qué garantía, qué confianza puede dar a la comunidad internacional? Se debe un banco central insolvente. Restituir las condiciones que había para la dolarización, porque esas las suprimió Correa. Por ejemplo, en lo que se refiere a lo que se llama reservas internacionales y que realmente son reservas de los bancos, reservas del IES, reservas de las empresas públicas y de los gobiernos autónomos. Y reservas que pertenecen, la mayoría, discúlpeme esta pequeña corrección, la mayoría de esas reservas pertenecen a los 7 millones de depositantes en el sistema privado bancario. Es decir, los 7 millones de ecuatorianos que tenemos cuentas, cualquiera de los tipos de cuentas. Entonces, en un régimen dolarizado donde no hay moneda nacional, ¿debe existir reservas internacionales del Banco Central? En realidad, esta es una legalidad que por costumbre se la mantiene, pero las reservas de la moneda en dólares son los propios dólares. En teoría, no debería existir reserva, pero porque el gobierno tal vez cree que puede haber algún malestar económico en el país, es preferible tener, y es preferible que sea el gobierno, el Banco Central. Pero lo que usted dice, me interesa más comentar lo que usted acaba de decir hace un minuto, de que si deberíamos volver a los mecanismos originales de la dolarización, es decir, los que nosotros impusimos desde una superintendencia autónoma en el 2007, 2008 y parte del 2009, es decir, una competitividad entre la banca interna y también permitir que la banca externa compita con nuestra banca externa. Eso fue un éxito total y eso dio mucha confianza a los organismos financieros internacionales y a los inversionistas. Pero sin embargo, siempre se habla de que venga la banca extranjera porque este es un país dolarizado, que hay esa facilidad. Pero en la práctica eso no ocurre. Años y pasan los años. Entonces da la impresión de que es solamente de los labios para afuera, pero que realmente hay intereses nacionales que no permiten que vengan las bancas extranjeras. Lastimosamente es así. Nosotros, y aquí pues le agradezco a usted, unas veces habría dado la oportunidad de recalcar ya desde hace 10 años, desde Montecristi, cuando Montecristi prácticamente anuló el proceso de dolarización y quiso poner un dinero electrónico manejado por el Banco Central. Nosotros ya dijimos, eso va a ser el acabose para la dolarización, no en el sentido que va a desaparecer, porque la dolarización es un instrumento totalmente fuerte, respaldado por todos los ecuatorianos, no lo va a poder, pero en cambio no es un instrumento de desarrollo económico que debería ser como es Panamá. Panamá, por ejemplo, 7, 8 años de déficit comercial, es decir, compra mucho más bienes afuera que los que Panamá vende y no tiene ningún problema, ni de deuda, ni de liquidez, ni de nada de eso. Nosotros sí tenemos un problema de liquidez. Es cuestión de ver cómo está la banca. Ahora, cuando de ver la parálisis de las tasas de interés durante 10 años. Cuando recién se ha pasado la primera de las 12 pruebas trimestrales con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es prematuro formular estas intenciones adicionales a la carta de intención? Yo creo que debería el gobierno, el país, incluso estos grupos que se han formado, grupos de foros ortodoxos, también estos grupos de todas las personajes de los gobiernos que manejaron el país entre el año 1983, de la sucretización hasta el 2003 más o menos, en que se amarró ya la dolarización. Pues todos estos gobiernos han formado también un grupo. Esos también deberían proponer que volvamos a la dolarización, volvamos a los inicios de la dolarización. Nosotros como país estamos desperdiciando la mayor herramienta de desarrollo económico que tenemos, y es ser un país dolarizado. No estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, estamos dolarizados, se desearía volver a los fundamentos que fueron eliminados y que ponen en riesgo que la dolarización funcione para el desarrollo del país. Volver a lo que teníamos antes de Montecristi. Lo que aprobamos dentro de este mismo gobierno no fue aprobado por el gobierno porque la superintendencia de bancos era autónoma, pero fue aprobado por el Congreso.
Y fue un éxito, por favor. Revisen, ahí están las cifras. Yo en redes sociales pongo, pero muy poco sale. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias. Gracias a usted. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Amigos, gracias por su sintonía. Alfredo, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.